estamos aquí en el Club de Lectura Rural, que es una iniciativa de justicia alimentaria, es un proyecto financiado por la Diputación Provincial de Zaragoza y hoy nos estrenamos con Agustín Montero, que nos va a presentar su libro De pastor a emprendedor del balcón del Pirineo, la vida de Marino Raval, que es un libro autoeditado. Y bueno, es un libro, yo lo descubrí este verano y me parece muy interesante, ¿no? Sobre todo ahora conversábamos un poco antes de empezar, por el hecho de que es la vida de mucha gente, ¿no? Aquí en el Pirineo. Entonces, no sé, Agustín, ¿tú cómo conociste a Marino? Pues en realidad fue una cuestión bastante casual, perdón, aunque no creo en las casualidades. Un vecino de aquí, de Aineto, del colectivo que trabaja fontanería, estaba haciendo un trabajo de fontanería en una casa rural de las que tienen Marino y este le comentó que tenía un montón de cosas escritas sobre su vida y quería sacar un libro, publicarlo. Y entonces este vecino, Jaime, le comentó que en el pueblo había dos periodistas y le dijo, pues diles a ver si alguno quiere hacerlo. Me pasó Jaime el contacto telefónico, yo quedé con Marino, hablé con él por teléfono, quedé con él un día en Xavi y estuvimos charlando y me trajo, bueno, una bolsa llena de estos blocs de espiral grandes, de cuadraditos o de líneas, Sí. donde tenía él escritas un montón de cosas sobre su vida y pensamientos y un montón de recuerdos. Y lo que me llamó la atención y me motivó a hacer el trabajo fue que, por lo que me contaba de su vida, pues era eso, un poco la vida de una persona que había vivido todos los cambios que se han producido en este entorno rural desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, ¿no? Y como me pareció interesante y era una persona bastante agradable, pues me puse manos a la obra. En un principio no habíamos pensado en autoeditar el libro, sino que nos movimos por la comarca del Sobrarbe, estuvimos hablando con el Centro de Estudios del Sobrarbe y con la comarca, y en principio el Centro de Estudios del Sobrarbe parecía interesado en publicarlo porque ellos publican de vez en cuando libros que tienen un poco que ver con esta historia y parecían interesados, pero llegado el momento que fue pues a finales del 2021, pues de repente cuando ya estaba todo el libro hecho con las fotos y todo, dijeron que no tenían presupuesto, que por cuestiones de la COVID, que fue un punto así que tuvimos que pasar, pues que no podían editarlo y publicarlo. Entonces, como ya estábamos lanzados, pues decidimos asumir el riesgo de autoeditar el libro, de autopublicarlo y tiramos para adelante. Yo me metí en el mundo de conseguir los permisos, el depósito de la propiedad, el depósito legal, el ISBN y todas estas cosas que me trajeron un poco de calle porque yo no tenía experiencia. Pero bueno, al final conseguimos a comienzos del año pasado pues publicarlo y bueno, este es el libro, no sé si se ve un poco, Sí. un poco para que lo vea la gente. Y bueno, es un librito de 110 páginas más o menos. Y aquí está. Y bueno, pues no sé si no se me ocurre comentar ninguna cosa más. Prefiero que intervengáis vosotras. Bueno, cualquier persona que quiera nos puede ir haciendo preguntas a través del chat y las iremos haciendo en directo. A mí una cosa que me llama mucho la atención del libro es que, bueno, obviamente está centrado en la vida de Marino Raval, pero él cuenta también mucho, ¿no?, cómo era la sociedad de cada momento de su vida y se centra mucho, por ejemplo, en el papel de las mujeres, ¿no? Ya desde el principio habla de todas las faenas que hacía su madre, ¿no? De irse a servirse, por ejemplo, con la cerda para que la montara el berraco, de cómo destetaba un hijo y ya tenía el siguiente.
Y también luego, ¿no? Como habla de, pues de todo el trabajo que ha ido haciendo su mujer desde antes de conocerla, que se fue a servir, ¿no? Que también nos refleja, ¿no? Esa historia también de muchas mujeres del Pirineo que se iban a servir a grandes ciudades. No sé, me parece muy curioso. Sí, ese fue un momento además importante en su vida porque él, después de ser pastor trashumante y tal, le llaman a la mili, que para los hombres en aquella época era como, marcaba un periodo de inflexión, ¿no? Y cuando acaba la mili y vuelve de pastor, él se plantea irse a Zaragoza, o sea, ya ha comenzado el éxodo rural y él se plantea irse a Zaragoza y casi como también por casualidad, aunque las casualidades no existen, pues retoma el contacto con Dominica, que es un poco más joven que él y él la conoce del pueblo y de repente pues bueno, decide formar una familia y no emigrar y instalarse en el pueblo, ¿no? Y es un punto de inflexión ahí en su vida, porque si no hubiera seguido siendo pues un emigrante más a las ciudades de aquel momento, ¿no? Del siglo pasado. Sí, también, no sé, me llama mucho la atención, ¿no? Todo lo que habla de su madre, de su abuela, ¿no? Cómo recuerda muchas canciones y cosas de su abuela. Sí, esto para él es muy importante porque yo creo que esas mujeres y sobre todo el trabajo y la dedicación de esas mujeres le marcó mucho en su vida y queda muy bien reflejado en el libro, donde por suerte pues hemos conseguido algunas fotos antiguas de la familia y eso, sobre todo de su abuela con su madre en brazos, ¿no? Que son imágenes que marcan mucho lo que era la vida en aquellos momentos, ¿no? Y como su abuela, pues no tenía ningún problema en encargarse de las abejas porque era su afición y su historia y contribuía con ella a la economía familiar, ¿no? Y bueno, pues en realidad son como hitos que marcan lo que era la vida en aquel entonces, donde en teoría las mujeres estaban muy subyugadas a los hombres que eran los cabezas de la familia y de las casas, de la casa en el sentido de la casa del Alto Aragón, ¿no? Del Pirineo, y ese papel de las mujeres que siempre ha estado como muy detrás, como muy invisibilizado, pues en el libro él lo visibiliza bastante porque fue algo que le marcó. Y es muy curioso también, ¿no? Cómo empieza con canciones populares de la época y cómo acaba, ¿no? Con un rap de sus nietas, que también es, ¿no? Como hemos, bueno, en la vida de una sola persona, cómo ha ido avanzando no solamente la sociedad, cómo han ido cambiando los oficios, sino también la cultura popular. Sí, es muy representativo, ¿no? Que de alguna manera él solamente tiene un hijo y en este hijo pues un poco eh, deposita toda la historia, por ejemplo, de hecho, todo lo que es el restaurante y el complejo de turismo rural que tiene, pues se lo cede al hijo. Y él cuando habla de sus nietas, pues por una parte tiene como mucho cariño hacia ellas, pero por otra parte tiene una visión, digamos, un poco pesimista, porque cree que ellas ya viven en otro mundo y no van a ser capaces de entender el mundo que él vivió. Sin embargo, la familia sigue viviendo en el pueblo y yo conozco a las nietas, ¿no? Y son chavalas muy, muy majetas, pues eso que viven por una parte ese mundo rural que ya no es igual que el de su abuelo, pero por otra parte están plenamente metidas en la vida moderna, ¿no? Y le dedican un rap al abuelo que es muy curioso y cariñoso. Y todas esas cosas, bueno, pues sí, vienen recogidas en el librito y bueno, un poco contribuyen a marcar ese abanico de vida que va desde el mundo rural más clásico pastoril de cómo era la organización social y económica de la sociedad en el Pirineo a lo que es la vida ahora, ¿no? Y para mí ese es
quizá el valor más importante que tiene el libro, el que se recoge todo ese paso del tiempo y todo ese cambio en las relaciones humanas, sociales, económicas de este mundo, ¿no? De nuestro mundo, el mundo que también Sí, nosotras habitamos. sí, también es muy curioso, ¿no? Porque ayuda a entender cómo se ha pasado de una sociedad trashumante, ¿no? Marino fue pastor trashumante y lo cuenta, ¿no? En el libro, a la sociedad actual en la que gran parte de la gente que vive en la montaña vive del turismo, ¿no? Entonces, explica muy bien toda esa transición de una sociedad ganadera tradicional que hacía un aprovechamiento absoluto, ¿no? Del monte y que vivía de los recursos del entorno y de, pues eso, de mover a los animales en el invierno para... y cómo hemos cambiado, ¿no? Una sociedad que un poco da la espalda a la ganadería y la agricultura y ve el monte de otra manera, ¿no? O sea, sigue viviendo del monte, pero de otra manera completamente diferente a como lo hacían hace 50 años. Sí, él también lo subraya, bueno, lo subraya en el libro, no sale tan reflejado, pero en las conversaciones que yo he tenido con él, sí que él marcaba, hablando de sus nietas, la diferencia que había entre su vida de niño y la vida de los niños de ahora, ¿no? Los niños en la antigua sociedad tradicional tenían que empezar a echar una mano en casa bien temprano, asumir algunas tareas que tenían que ver con los animales y entonces él decía, y claro, es que ahora mis nietas, pues es que tienen de todo, no les falta de nada, ya no tienen contacto con los animales, por suerte pues sí, pueden ir al cole, aprender y estudiar hasta bien todo lo que quieran, cosa que él, por ejemplo, no pudo hacer. Él fue a la escuela en el pueblo 4 años, creo que fue, y luego enseguida tuvo que empezar a, a trabajar para ayudar a la familia, ¿no? Y eso es otra de las cosas que podemos observar que han cambiado mucho en el mundo, ¿no? En el mundo, y para bien, quiero decir que él a veces lo que lamentaba era que igual sus nietas pues no supieran darle el valor a las cosas como él en su infancia les daba, ¿no? Porque una de las cosas que cuenta, por ejemplo, es que estuvieron recogiendo algo después de la cosecha, no sé qué, y con lo que sacaron, pues su padre les compró una tableta de chocolate que se la comieron y era para él era aquello como para él y sus hermanos, era como, que disfrute, que lujo, ¿no? Y era así, es decir, se vivía en una economía muy de lo que había, de eso, y cualquier cosa que hubiera que comprar era algo que suponía un recargo a la economía familiar, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles, como por ejemplo puede ser el de la tableta de chocolate, pues eran muy, muy significativos e importantes para ellos. ¿Y cuánto tiempo estuviste conversando con Marino para poder estructurar? Porque claro, yo imagino que él se fue con esos cuadernos, ¿no? Pero luego pues poner orden a todo eso y narrarlo de una manera que la gente pueda entender desde fuera bien la vida de este hombre y un poco sensibilizarse, ¿no? O bueno, más que sensibilizarse, sentirse identificado con alguien que lleva una vida, que ha llevado una vida completamente distinta de la que llevamos ahora, pues no sé, ¿cómo fue un poco ese trabajo? Pues ya, el trabajo fue complicado porque además la pandemia estuvo por medio y eso nos retrasó bastante, ¿no? Porque en un principio yo pues recogí todo lo que pude de su vida, de los cuadernos, pero había algunas historias y cosas que eran un poco contradictorias o que yo no entendía bien, porque claro, él escribía a mano y escribía con muchas palabras de aragonés, ¿no? Entonces había cosas que yo no entendía. Entonces, en un primer momento, yo le planteé un poco el esquema que veía así general del libro y luego fuimos entrando en los distintos capítulos y yo todas las cosas que tenía dudas o que no tenía claras, pues las aclaraba con él. A veces quedábamos en Sariñánigo porque él, pues por su vida
pues viaja a Sabiñánigo, digamos, bastantes veces, y otras veces directamente me fui a su casa en Buesa, y allí pues nos pegábamos pues largas tardes poniendo en limpio cosas que no estaban claras o que no tenía yo claras de cómo ponerlas, plantearlas en el libro, ¿no? Entonces fue un trabajo que la pandemia nos cortó un poco porque, claro, en el momento de la pandemia pues ya no nos podíamos ver o no nos podíamos ver tanto y era un poco complicado. Entonces, algunas veces, a través del correo electrónico de su hijo, pues yo le planteaba dudas y cosas y luego hablábamos por teléfono y así poco a poco pues fuimos dándole forma al libro, ¿no? Él tenía también, por ejemplo, mucho interés porque estaba muy orgulloso de ello, ¿no? Que, bueno, aparte de pastor, pues él empezó, la primera casa rural que tuvieron fueron unos apartamentos en una casa antigua de su familia en el pueblo, ¿no? Y entonces él pues empezó a trabajar con amigos y conocidos el tema de la construcción, y entonces una de las cosas que más le gustaban era hacer chimeneas. Entonces él tenía mucho interés y por eso al final, en el último anexo del libro, Que hay una pues foto también de una chimenea, ¿no? Hecha por él. salen bastantes fotos Sí. de chimeneas que ha hecho él, ¿no? Se pueden ver, bueno, no sé cómo las veréis, pero sí. ¿Veis? Hay bastantes chimeneas, ¿vale? Porque también, bueno, es cierto que pertenece a la cultura del Pirineo y del Prepirineo, las chimeneas de Tosca con los espantabrujas arriba, y entonces, bueno, pues es otra característica de esa sociedad en la cual, pues, las personas de la casa, de la familia, pues tenían que arreglar tejados, hacer chimeneas, también en la forma que antiguamente se construía, que normalmente a la casa principal se le iban adosando otros elementos que hacían falta, que se iban añadiendo a la casa principal, que está centrada en el hogar, ¿no? y en la chimenea del hogar. Y bueno, pues todo eso refleja también un poco esa parte de la vida de entonces, en las cuales pues las personas no estaban tan especializadas en en un solo trabajo, sino que tenían que asumir bastantes cosas más. Claro, que es eso también, ¿no? Una de las diferencias, es algo que vemos en el libro, como este hombre tiene tantas vidas, ¿no? Muchas veces simultáneas. Claro, a día de hoy, ¿no? Parece como que la gente tiene que tener muy claro qué quiere ser, en qué quiere trabajar. Y antes, ¿no? Antes la gente trabajaba en la construcción, trabajaba en la agricultura, se montaba en un negocio de turismo, ¿no? Como es el caso de este hombre que durante un tiempo también combinó la ganadería de vacas con el turismo. Sí, él cambió, cuando se instalaron ya con Dominica en Buesa, cambió las ovejas por las vacas al poco tiempo, y estuvo viviendo una época en la cual las vacas y la leche pues fueron importantes en el mundo rural, ¿no? Había un camión de una industria de Lérida que pasaba todos los días por el valle y recogía toda la leche de todos los ganaderos que producían cantidades de leche. Y el hecho de simultanear también las vacas con el incipiente turismo rural le planteó algunos problemas, que lo cuenta en el libro, porque la gente que venía a los primeros apartamentos que tenían en esa casa, como las vacas estaban muy cerca, pues el olor de las vacas producía quejas en la gente. Entonces al final se hizo otra cuadra más alejada, en las afueras del pueblo, para que las vacas estuvieran allí y la gente del turismo rural incipiente pues no tuviera esas quejas, ¿no? Un poco hacer simultáneo, en el que no tienes una única dedicación en la que te especializas, sino que vas compaginando distintas cosas, ¿no? Por otra parte, pues Dominica también criaba conejos, y él pues vendía los conejos en restaurantes, en hoteles de la zona, ¿no? Que es otra de las cuestiones, también como lo de la leche. O sea,
España no estaba todavía en la Comunidad Europea y tenía una incipiente industria, digamos, agroalimentaria, pero había mucho de economía que ahora llamaríamos sumergida, pero en realidad era economía de supervivencia en ese mundo rural, ¿no? Entonces, si tenías conejos, vendías conejos, si tenías gallinas que daban huevos, pues vendías los huevos y todo eso ayudaba a la economía. Luego ocurrió que entramos, porque él lo recuerda también, ¿no? Que entramos en Europa, con la leche española pues puso unos cupos, unas cosas, y entonces el negocio del ganado vacuno pues también empezó a ir para abajo y al final él también lo deja, ¿no? Sí, es que eso, lo interesante también de este libro, ¿no? Es conocer toda esa idiosincrasia, toda aquella sociedad bueno, tan reciente, porque en realidad es muy reciente, y lo que yo no sé si tú has tenido ocasión de hablar con Marino de qué reflexión hace él, ¿no? De estos, de todo lo que ha vivido en su vida, ¿no? De cómo ha cambiado la sociedad, si él echa de menos el que haya más ganado o no, no sé, no sé si has podido hablar con el de... Sí, él tiene una visión ambivalente, ¿no? O sea, por una parte, él entiende que el ganado es vital para este mundo pirenaico, pero por otra parte reconoce que era muy duro, al menos como él lo vivió, era muy duro y entonces, pues, tiene esa ambivalencia. Por una parte, él reconoce, por ejemplo, que ahora, si él ahora fuera joven y tuviera que ponerse vacas, por ejemplo, pues claro, tiene ahora una cantidad de medios y de cosas que entonces no tenía y que eran las que contribuían también a darle esa dureza, ¿no? Entonces, por una parte, añora algunas de las cosas que tenía ese mundo que él vivió durante su infancia y adolescencia y primera juventud, pero por otra parte eh, hay otras cosas que no echa para nada de menos, ¿no? Y bueno, ahí hay anécdotas muy curiosas. Cuenta, por ejemplo, cuando iban de pastores trashumantes y se pegaban desde octubre hasta mayo en Caspe y por Escatrón, o sea, en el Bajo Aragón, que claro, ellos eran jóvenes y les gustaba participar de las cosas que había en los pueblos de por allí, ¿no? Y cuenta que, claro, en las condiciones que ellos vivían, que vivían en unas eh, cabañas, digamos, que con muy pocos medios, pues que, claro, ellos cuando iban a una fiesta y querían bailar y tal, pues se lavaban y se ponían sus mejores ropas y no conseguían bailar ni ligar, por así decirlo, porque decía, claro, nosotros no nos dábamos cuenta, pero en realidad debíamos oler a oveja por mucho que quisiéramos lavarnos y limpiarnos y llevar ropas limpias, ¿no? Entonces, pues eso es de las cosas que él dice, claro, si ahora se hiciera eso, pues evidentemente exigiríamos los que estábamos de pastores unas condiciones mucho más dignas, pues eso, poder tener una casa con unos baños, poder ducharnos, poder... Y bueno, pues son pequeñas anécdotas, pero que van marcando esa diferencia, sí, la diferencia que hay entre la dureza del mundo rural antiguo y lo que ahora todas consideramos como derechos adquiridos, ¿no? Para cualquier tipo de trabajo. Y luego, bueno, Marino vive en una zona muy cercana al Parque Nacional de Ordesa, porque no sé si en realidad él tenía una relación directa con el parque o no, ¿no? O sea, supongo que desde el punto de vista turístico sí que se beneficia de estar donde está, pero no sé él qué opina del parque. También esto lo digo porque en el libro hace mención en alguna parte de vacas que él ha perdido a lo largo de su época de ganadero, ¿no? Él pierde algunas vacas, hay una que no encuentra ni rastro, no sabe qué pasa con ella y no sé también si él llegó a tener relación pues, o problemas por la fauna salvaje, ¿no? El oso principalmente, el lobo él ya no lo ha conocido, pero el oso no sé si ha podido llegar a tener
algún tipo de problema o no. Pues la verdad es que nunca me ha hecho mención a ningún tipo de encuentro con algún bicho de estos, ¿no? Eh, Él, cuando tenía las vacas, subía en verano las vacas a puerto, pero no a Ordesa, sino a Bujaruelo. Vale. Entonces también en el libro aparece, porque estas las cosas que le gusta a Marino, que es hacer dibujos, ¿no? Sí, Y dibujos que los hemos reproducido tal cual porque a mí me parecía que le daba mucho, en fin, aquí se puede ver un pequeño, a ver, que cuando que salte bien, sí, vale. ahí está. Vale, estos son una serie de montes que están en Francia, pero que pertenecen a la comunidad de ganaderos del Valle de Broto, que recoge también todo lo que es Ordesa y por ahí, ¿no? Entonces, él lo que más cuenta es que allí pues subían con el ganado y los pastores y claro, más o menos los derechos históricos que venían de muy atrás, pues era un poco lo que les daba la capacidad para correr esos montes y esos pastos de verano. Y la mayor parte de los problemas que él tuvo tenían más que ver con lo agreste del sitio y con el hecho de que las vacas, por mucho que las quieras controlar y las puedes controlar con la sal y con la comida que les puedas llevar o eso, pues son, como él dice alguna vez, que son muy refitoleras. Y entonces, como son muy refitoleras y muy curiosas, pues se ponen a investigar por su cuenta y a veces se meten en sitios en los cuales pues sufren lo abrupto del terreno y se producen pérdidas. Él las pérdidas que cuenta y que además le, le pesaban mucho porque decía que, claro, entonces un animal tenía un valor muy grande y perder una vaca era un revés bastante gordo. Entonces, por eso era por lo que a veces se pegaba 1 o 2 días por el monte buscando la vaca donde podía estar, hablando con los otros pastores que pudieran estar por allí para ver si lo habían visto, pero nunca en ningún momento me mencionó que él tuviera ningún encuentro con osos ni por supuesto con lobos. Los lobos ya estaban fuera y los osos yo imagino que bueno, como iban más a su bola y estaban más retirados, pues tampoco le causaron ningún problema. Ujú. Lo que también es gracioso, bueno, o curioso, que él cuenta de cuando era un chaval, debía tener 10 u 11 años, se fueron con su tío a Francia por el monte a comprar esquilas, porque las esquilas eran más baratas en Francia, pero claro, traerlas suponía hacer un contrabando. Entonces, a su tío lo que se le ocurre es decirle, mira, ahora que ya tenemos las esquilas, que hemos entrado por San Nicolás de Bujaruelo, tú te vas por no sé qué montes y tal al pueblo con las esquilas y yo bajo por el camino normal porque pues me encontraré con la pareja de la Guardia Civil, pero como no llevaré nada encima, no me podrán decir nada. Y así es como a él le tocó, pues eso, con 11 o 12 años, pues desde Francia al pueblo, ir con el zurrón lleno de las esquilas para entonces las ovejas. Sí, qué Y historias, la ¿eh? otra cosa, Sí, sí, otra de las cosas bueno, ahora ya no hay fronteras, pero durante muchos años estaba la frontera que para la gente de allí tampoco era algo muy real y entonces pues había intercambios, contrabando, bueno, de estas cosas que, bueno, si tú sabías que era más fácil y más barato comprar las esquilas en Francia, pues te ibas por el monte, comprabas las esquilas, las pagabas y te las traías para casa sin declarar en la aduana y sin que te pillara la Guardia Civil, porque si te pillaban te podían acusar de contrabando, ¿no? sí, sí. Y bueno, mencionabas los dibujos de Marino, pero también, bueno, hace muchos mapas, ¿no? Que es algo Sí, también que es muy interesante por toda esos patronímicos que se están perdiendo, que las nuevas generaciones ya no saben cómo, ¿no? Cómo se llama cada monte, cada pardina, y él, bueno, a lo largo del libro va mencionando distintas pardinas, distintos nombres de montes y demás, pero es impresionante, ¿no? También cómo lo tiene todo recopilado y cómo se recoge en el libro.
Sí, claro, ese era uno de los valores que a mí me interesaba que no se perdieran. Todo esto es una cultura tradicional popular que cuando muera Marino pues desaparecerá porque ya él es de los pocos que quedan que tuviera ese conocimiento y desde luego su hijo, sus nietas, pues ya tienen un conocimiento mucho más superficial de todo su entorno, porque para su momento y su vida conocer el entorno era básico, o sea, tú subías el ganado a un sitio, podías saber más o menos por dónde se movía, pero tenías que controlar toda la zona para saber si cuando ibas a buscarlas no estaban allí, pues por dónde se podía haber movido, dónde estaban las fuentes, para dónde podían ir a beber, dónde estaban los pasos buenos y los pasos malos, para que no se metieran por los pasos malos. Entonces, todo ese saber, todo ese tener en la cabeza los nombres y las características de cada trozo de monte, pues es algo bueno, está ahí recogido en el libro y me parece a mí un saber tradicional que si no se perderá, o se Totalmente. hubiera perdido. Ujú. Igual que el saber dónde acaban los derechos de monte de un valle y empiezan los del siguiente, ¿no? De hasta dónde pastaban los del Valle de Broto y él tenía de vecino a un pastor de Panticosa, pero ya él tenía derecho Ya a la partir Valle, de ahí para... ya era en el Valle de Tena, entonces ya, pues, y claro, todas esas cosas eran muy importantes también porque hay que tener en cuenta que el monte en aquella época estaba muchísimo menos vallado y separado de lo que está ahora. Ahora hay muchos espacios de monte que están vallados, entonces lo que antes se producía es que el ganado que pasaba mucho tiempo libre en esos montes, pues podía pasarse de un lugar a otro. Y claro, si se metían tus ovejas o tus vacas en montes que pertenecían los derechos de pasto a gente del Valle de Tena, pues había que limar ahí había que hablar con los pastores del otro lado, explicarles, preguntarles, disculparse y saber también pues que cuando ocurriera el mismo hecho a la inversa, que también ocurría naturalmente, pues bueno, que eran cosas de la vida de los pastores y de la vida sí, de la ganadería extensiva que siempre ha existido en estos montes y en estos valles, ¿no? Y eso también era una forma de socialización, ¿no? De intercambiar lo que eran las formas y los modos de unos valles con los de otros valles, porque ahora nos movemos con mucha rapidez bueno, con bastante rapidez de un sitio para otro, pero entonces hay que tener en cuenta que las carreteras y los vehículos para moverse eran otra cosa y entonces pues es muy probable que con ese pastor del Valle de Tena con el que tenía relación, pues nunca se vieran ni en su pueblo ni en el del otro, ¿no? Sino que se veían en el monte y su relación era muy directa, no se mandaban mensajes por el WhatsApp como pueden hacer ahora, ¿no? Ni coincidían de fiesta tampoco, ¿no? Era No, no, solamente no. en el trabajo, en el monte, vigilando a las ovejas, al ganado. Sí, porque eso es otra de las características que ahora se nos olvida, ¿no? Y es que antes la vida estaba muy centrada en el valle, en la comunidad del valle, que estaba compuesta por diferentes pueblos. Estaban luego las asociaciones de los ganaderos que, de alguna manera, y desde la sociedad civil, eran los que controlaban los usos y utilizaciones de ese valor del monte para pastos y todo eso eh, se ceñía mucho a lo que era el valle donde estaba tu pueblo y ahí prácticamente era donde hacías toda tu vida. Era muy difícil el contactar con otros valles que teóricamente, además en el Pirineo, que son valles axiales de norte a sur, pues el valle de al lado está separado por unos montes, pero para ir al pueblo que está, pues no sé, para irte a Viescas en el Valle de Tena, pues con el coche era prácticamente una especie de viaje
de Road Movie, que daría para una película, porque entonces, como él decía, ¿no? Cuando empieza su hijo a estudiar en los Escolapios de Jaca, interno, él va todos los lunes a llevar a su hijo y acude todos los viernes a recoger a su hijo con un Land Rover por el puerto de Cotefablo, ¿no? Y entonces, pues, claro, esos viajes eran un viaje de un día, ¿no? Y él además aprovechaba, decía, entonces ya estaba yo haciendo mis primeros pinitos con las viviendas de turismo rural, y entonces todas las piedras que se desprendían de los desprendimientos del Cotefablo, cuando veía yo una piedra maja al viaje de ida, la cogía, la cargaba y me la llevaba con el Land Rover, que luego me serviría para hacer muros o para hacer pues, las construcciones que él fue montando. Esto que comentabas ahora, ¿no? De la vida en el valle y cerrada al valle, me ha recordado una frase que él dice de su abuela, que dice, el que lejos va a casar, va engañado o va a engañar. Que ahora en estos tiempos, ¿no? Que se liga por aplicaciones con, bueno, y que la gente viaja tanto y demás, pues resulta muy curioso, ¿no? Esa idea que tenían entonces de... Claro, al ser la vida tan cerrada en lo que eran los valles, pues gente de otro valle era como otro mundo, y cuando se daba la circunstancia de que alguien iba a casar tan lejos, claro, la gente del valle decía, uy, que se va tan lejos a casarse, y que igual se va a vivir donde la familia de ella o viceversa, ¿no? Pues eran como grandes aventuras, ¿no? Y esa mentalidad como muy precavida de la gente del monte, pues se resume en ese refrán que has comentado, que decía su abuela, ¿no? Bueno, recuerdo que si alguien tiene preguntas que hacer, las puede hacer por el chat. Veo que hay gente conectada, pero nadie se anima a hacer preguntas. Y bueno, a mí este libro la verdad es que me gustó muchísimo cuando me lo descubriste. Me parece, yo a todo el mundo que puedo le hablo de él porque creo que es un libro que merece ser leído y merece estar de consulta, ¿no? Y sobre todo que, como hemos dicho, recopiló un montón de información que si no se hubiera perdido. Entonces también darte pues mi enhorabuena y mi agradecimiento por decidirte a hacer, a recopilar, ¿no? Todo este conocimiento. Y bueno, no sé ahora si tienes otros proyectos entre manos o no, o si se pueden contar o no. Sí, se pueden contar. Digo, como no tengo editorial ni cosas de esas, ni contratos, ni nada, me sigo moviendo por mi cuenta, y llevo entre manos ahora un proyecto que se me ha parado un poco, y que tiene que ver también con este libro, y que lo empecé también justo cuando empecé este libro, y que tiene que ver con mujeres que todavía viven en el Valle del Guarga, ¿no? En concreto con Vitoria del Molino de Villobas y con Consuelo, que vive en la Pardina de Arraso, ¿no? Entonces empecé a entrevistarlas y a charlar con ellas, que tengo buena relación de hace tiempos, y ese va a ser mi siguiente proyecto, porque me parece que la vida de estas mujeres merece la pena también ser contada, y ser contada por ellas y un poco con una visión de fuera, ¿no? Porque son personas mujeres que han tenido una vida muy, muy auténtica, ¿no? Pues sería y además representan dos puntos de vista distintos, ¿no? Vitoria nació en el Valle de Nocito y se casó con Paco de Villobas, y ha vivido toda su vida en su pueblo de Vento de Nocito y luego en el Molino de Villobas, mientras que Consuelo es de la tierra de la Hoya de Huesca, de un pueblo de la Hoya. Entonces ella fue a servir a Huesca, allí conoció al que luego sería su marido, a Satur de Arraso, y entonces se fueron a Arraso. Y entonces son como, pues eso, dos experiencias de vida que tienen también un montón de cosas que contar, pues por ejemplo, yo qué sé, temas como la matacía, que ha sido una actividad y todavía
es en la Guardera, todavía matamos algunos cochins a lo largo del año, ¿no? Y bueno, que son cosas también lo mismo, que me parece que son cultura, sabiduría popular, ¿no? Y que hay que recogerlas porque estas mujeres ya son también personas mayores y cuando ya desaparezcan, pues seguramente todo eso se habrá perdido, ¿no? Y ahí ese es mi proyecto, estoy en ello. Ahora, pues Vitoria, a final del año pasado sufrió una caída, tuvo problemas, ha estado en Huesca, en casa de su hija, recuperándose, y ahora ha vuelto otra vez al Molino y bueno, espero retomar el tema con ella y también con Consuelo y no sé cómo. Bueno, es lento, el trabajo este es un trabajo lento también porque yo tengo mucho respeto por las personas con las que estoy trabajando y el ritmo suyo y el ritmo del mundo rural no tiene nada que ver con las prisas que a veces tiene o puede tener el mundo en la ciudad o el mundo editorial, ¿no? Entonces, bueno, yo es un trabajo que supongo que me llevará un par de años y espero al final pues poder publicar, pues yo qué sé, pues si estamos pues para el 25 o a finales del 24, pues igual tengo este nuevo libro ya para publicar y ya veré si consigo algunas ayudas para la publicación. Pues quedaremos pendientes porque la verdad es que yo ya tengo muchas ganas de leerlo. Aún no está escrito, pero yo ya estoy deseando leerlo porque pinta muy bien. Y lo que no hemos dicho es dónde se puede conseguir el libro el de la vida de Marino Raval. Pues Marino es el que se ha encargado de llevarlo a las librerías y tal, pero yo sí que sé que está en Sabiñánigo, en Monimar, y en Sabiñánigo también está en el kiosco Serrablo, que está al comienzo de la calle Serrablo, y ahí se puede comprar. Sé que hay otros lugares, pero son del Sobrarbe y no creo que en Voltaya y en Ainsa también se puede conseguir, ¿no? Yo lo he visto en Jaca en una papelería también. Puede ser también, por eso, sí, son sitios, en fin, y si no, pues nos lo podéis pedir por correo electrónico a Marino, a mí, y os lo enviamos donde haga falta, que también está. Y otra cosita que quería comentar, ¿Sí? que no tiene que ver con este libro ni con el proyecto que tengo, es por otra de mis facetas como escritor o como escribidor, más que nada. Y es que yo escribo poesía desde hace mucho tiempo, ¿no? Y me he autoeditado un par de libros y ahora estoy también que quiero publicar este año otro libro de poesía con fotos de una amiga, fotos en blanco y negro, y que se titulará El hombre que ahora soy, se titula El hombre que ahora soy. Y bueno, pues ahora este ya está acabado y estoy ya buscando la manera de publicarlo. Así que Pues es desde posible que para este aquí. año tenga ese otro y bueno, no tengáis que esperar tanto si seguís con el club de lectura para que podamos volver a vernos. Pues estaremos esperando el poder presentarlo y hacemos un llamamiento a las editoriales de poesía a que se animen a publicarlo, ¿no? Y bueno, y sí, sí, también muchas ganas de leer ese libro. Y luego decir también que Agus pertenece a un colectivo que es Artiboraín, que si quieres también aprovechar y presentarlo, ¿no? Y presentar un poco el proyecto de Aineto. Bueno, pues yo digamos que soy de Huesca, pero luego me fui a Madrid a estudiar y viviendo en Madrid, justo al final de la dictadura, pues tenía una militancia política, digamos, fuerte, muy de izquierdas, y la transición fue un poco una especie de chasco, ¿no? Pensábamos que íbamos a hacer la revolución en España y en el mundo, y luego la realidad nos puso en nuestro sitio. Entonces fue cuando con un grupo de colegas pensamos que igual era más importante hacer una revolución o un cambio personal y colectivo, porque éramos muy de colectivo, y entonces empezamos a buscar lugares en toda la geografía de España. Y yo conocí a La Guarguera porque siendo Boy Scout en Huesca, pues
me había pateado muchos valles y conocía Aineto y conocía algunos pueblos. Y finalmente, pues, de esas casualidades que son causalidades, pues al final conseguimos instalarlos en Aineto, que era un pueblo de la DGA, en principio sin ningún tipo de papeles ni nada, pero al cabo del tiempo, de 6 años de vivir en Aineto, pues conseguimos un acuerdo con la DGA que no se ciñó solamente al proyecto de Aineto, sino que también pues, tuvo concreción en Artosilla, que está en la Guarguera, en Ibor, que está en la Galliguera, más cerca de Sabiñánigo, y luego últimamente, a final del siglo XX, se unió Solanilla, donde fue a parar gente que vivió la experiencia de Sase y el desalojo de Sase. Entonces es un proyecto de repoblación. Conseguimos también tener una escuelica que sigue abierta desde el 88. Vienen niños de los pueblos de la zona y bueno, pues es un proyecto neorural. Nosotros no somos rurales, no venimos de familias del mundo rural, pero sí que hemos querido retomar esta vida más en contacto con la naturaleza, con la tierra, con los animales. Y entonces, bueno, pues llevamos un proyecto colectivo que fue comunitario durante los 10 primeros años, pero que ahora es colectivo, lo cual significa que en un principio teníamos una sola economía común, pero luego pues tuvimos una crisis a finales de los 80, mediados de los 90, y ahora somos un colectivo donde hay una pequeña parte de economía común y luego las economías más particulares por familias o por grupos de intereses. Sí que es importante para nosotros pues decidir un poco sobre los espacios, sobre la tierra, y eso sí que lo gestionamos de manera colectiva y por eso decimos que somos colectivos. Luego, con los otros pueblos de Artiburain y con otros pueblos de la zona que son también neorurales, ocupados, pero que no tienen papeles, como pueden ser Sieso de Jaca o Artaso, pues también tenemos una red de pueblos y de vez en cuando nos juntamos para hacer trabajos en colectivo o simplemente para hacer fiestas en colectivo, para celebrar y para charlar y para vernos y esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un proyecto colectivo de ocupación con papeles legales, aunque ahora últimamente teníamos que renovar la cesión y por problemas administrativos llevamos mucho tiempo sin poder renovarla oficialmente, pero bueno, como nuestra vida nos parece una realidad que se ha impuesto o asentado, por así decirlo, como algo verdadero, llevamos ya más de 40 años, pues ahí estamos, ayudando a gente que quiere retornar, haciendo campos de trabajo para la gente que quiere conocer estas experiencias, que tú conoces un poco de ello. Y bueno, no somos más que una experiencia más dentro de bastantes experiencias que hay de vuelta, de retorno al mundo rural. Pues muy interesante, la verdad es que es la gente que tenga la oportunidad de visitar, bueno, Aineto, Artosilla o si eso de Jaca, ¿no? O cualquiera de estos pueblos, pues la verdad es que es muy interesante. Tú decías que no sois rurales, yo creo que en muchos casos sois más rurales que mucha gente rural, pero es verdad, no venís de familia rural, sino que la diferencia es eso, ¿no? Que sois gente que habéis llegado al territorio. Bueno, ahora ya vais incluso por la tercera generación, entonces esos ya no pueden decir que son neorurales, pero bueno, que son pueblos que han quedado deshabitados y a los que ha vuelto la vida porque ha llegado gente nueva al territorio. Pues, Agus, no sé si quieres comentar algo más o cerramos aquí ya el Club de Lectura Rural. No sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta, algún interés. Pues No me veo nada en sale, el chat. me sale que hay gente conectada, pero por lo que sea, no he estado escribiendo también en el chat, pero por lo que sea no se animan a preguntar. Así que, bueno, de todas maneras, siempre pueden, pues, por email o lo que sea, si tienen alguna pregunta, hacérnosla llegar. Y yo aprovecho para decir que el próximo Club de Lectura Rural será el 4 de abril, martes 4 de abril, que es el primer martes
del mes de abril. Y tendremos a Virginia Mendoza, que va a presentar su libro Detendrán mi río, que es una historia sobre la construcción del pantano de Caspe, ¿no? Y la gente que se veía afectada porque, bueno, pues porque inundaron su pueblo y se tuvo que ir. Mira, José Luis dice que muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa y que tiene muchas ganas de leerlo. Así que, bueno, pues gracias, José Luis, por tu comentario y muchísimas gracias, Agustín, por haber estado aquí presentándonos este libro y por haberte animado a escribirlo, porque, como digo, es una maravilla. Pues nada, gracias a vosotras por ofrecerme este espacio para compartir y bueno, que seguimos en contacto y siempre que yo tenga algo para ponerme en contacto con vosotras, pues ya os lo hago saber y seguimos haciendo estas cosetas que son muy, para mí, muy importantes dentro de la vida del mundo rural. ¿Vale? Así que muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Agustín. Adiós.